Buenas tardes, mi nombre es José Javier Torres Fernández y mi comunicación se titula Teatro aplicado como vehículo de concienciación social contra la violencia de género y la transfobia. El caso de I'm Afraid of Men de Vivek Raya. Antes de comenzar, me gustaría agradecer al comité organizador del 21º Congreso Internacional del Grupo de Investigación Escritora y Escritura, Reimaginando la Didáctica, Género, Lengua y Literatura en el Aula, por su gran labor y por darme, por supuesto, la oportunidad de presentar esta investigación que se está llevando a cabo en la Universidad de Almería dentro de los marcos del proyecto de fortalecimiento de grupos de investigación que se titula El teatro aplicado como vehículo de concienciación social contra la violencia de género del grupo de investigación Mujeres, Literatura y Sociedad, y también el proyecto de innovación docente titulado Teatrón, Innovación Multimodal en la Enseñanza Universitaria a través del Teatro. Una vez dicho esto, comienzo con mi presentación. Cuando hablamos de teatro aplicado, lo más lógico sería pues, comenzar por una definición. Sin embargo, yo quiero prestar atención a este mapa conceptual, donde se puede observar cómo el teatro aplicado es un teatro para el cambio, ¿no? Que aborda e incluye la dramaterapia para el cambio personal, el teatro social para el cambio social, a través de la participación y el empoderamiento de la audiencia y de los actores, el teatro en la educación también para un cambio personal a través de la educación y el teatro en la empresa, aunque menos usual, enfocado hacia un cambio corporativo o la formación de los miembros integrantes de esa empresa. Ahora bien, ¿qué es el teatro aplicado? Pues es un término, en este caso, que engloba diversas prácticas teatrales, como ya se ha visto en la anterior diapositiva. Además, es una práctica híbrida e interdisciplinar, que se plantea con el objetivo de promover la justicia social o el activismo y de ayudar a grupos vulnerables o marginados. Este tipo de teatro se lleva a cabo en espacios que no son los habituales del propio teatro tradicional y va más allá de la propia representación teatral o artística. Motos y Ferrandis definen el teatro aplicado como relativamente nuevo y que agrupa distintas actividades dramáticas. El teatro aplicado sería aquel que refiere al teatro no convencional, ya que se produce en espacios, como ya he comentado, distintos del habitual y que comienza a utilizarse a partir de los años 80. Nicholson, por su parte, años antes, añadió que la finalidad del teatro es distinta y que surge de la vocación de mejorar la situación de los individuos y de las comunidades vulnerables. Por último, también cabe destacar que incluye en el proceso teatral a las personas que no son profesionales del sector. Volviendo a Motos y Ferrandis, el teatro aplicado, cito, pretende contribuir al cambio social a favor del respeto, la igualdad, el acceso a los bienes y la solidaridad a través de la capacidad educativa de las artes. Y propone, también cito, promover el cambio en el ámbito personal y social, desde la reflexión y la acción, y ya sea en la educación formal y no formal, en la acción social, en la psicoterapia o en la formación continua dentro de la empresa. Siguiendo con los dos diferentes tipos de teatro aplicado, Prendergast y Saxton establecen 9 categorías. La primera, brevemente, sería el teatro y la educación, una de las vertientes más históricas del teatro aplicado. Es aquel teatro que va a las aulas, cuya intención principal es enseñar y donde la audiencia participa activamente en su propio proceso de enseñanza-aprendizaje. Segundo, sería el teatro popular, otra de las vertientes históricas del teatro aplicado, en este caso la más antigua, creado para denunciar las preocupaciones de la población general e involucrando también cuestiones políticas. En tercer lugar, tenemos el teatro del oprimido, también definido por Augusto Boal, donde los espectadores también son actores y además improvisan una escena reemplazando al protagonista. De esta forma, los participantes, que provienen de contextos vulnerables, varían en sus acciones y exploran distintas acciones. El teatro del oprimido al final lo que propone es analizar y transformar la realidad de estas comunidades en situaciones vulnerables. En cuarto lugar, tenemos el teatro de la educación para la salud, que combina los principios y las prácticas del teatro de la educación y la educación para la salud para explorar problemáticas relacionadas con la salud, la seguridad y el bienestar. En quinto lugar, el teatro para el desarrollo, que pretende cuestionar las estructuras de la realidad para deconstruirla e intenta subvertir la ideología dominante a través de su ficcionalización en comunidades en desarrollo. En sexto lugar, el teatro en las prisiones, que explora la diversidad de la dramatización en contextos relacionados con las prisiones. Este trabajo debe ser performativo y realizarse para tener un efecto en el momento en el que se realiza, ya bien sea positivo para la autoestima y la identidad de los que participan en este tipo de teatro y se centra en el valor inherente de la participación, la diversión y la creatividad que conlleva.
En séptimo lugar tenemos el teatro para la comunidad, particularmente específico del contexto de los participantes y las problemáticas locales. El foco se proyecta en en crear y representar las historias de la comunidad y de sus miembros en producciones originales a nivel local. Pueden ser historias de celebración o de crítica o una combinación de ambas. En octavo lugar tenemos el teatro museo, que sería el uso del teatro de técnicas teatrales como vehículo para mediar el conocimiento y el entendimiento en el contexto de la educación en el museo. Y por último, el teatro recuerdo, que utiliza la dramatización y sus técnicas para prestar atención a las memorias o experiencias de la tercera edad. Este tipo de teatro busca generar recuerdos y utilizar estos para generar nuevos, y también la creación de historias por parte de sus participantes, por supuesto. En lo que respectaría al teatro en la educación, que es el principal tipo de teatro aplicado que utilizamos en estos proyectos de innovación docente y de fortalecimiento de grupos de investigación, se trata de una labor interdisciplinar, ya que, como he mencionado anteriormente, pues el teatro aplicado se nutre de distintas investigaciones realizadas en diferentes ramas de la filosofía, ciencias sociales, estudios culturales, de la educación, de la psicología, sociología, etcétera. O de esta forma, el teatro en la educación es una actividad de orientación social cuya intención principal es la de enseñar. Se trata de una experiencia de aprendizaje mediada, donde los participantes adquieren conocimiento a través de la representación de personajes integrales en el drama narrativo. El que este tipo de teatro surta efecto o no depende de la implicación física, emocional e intelectual de los participantes. Las producciones que se suelen dar en entorno educativo se dirigen por lo general a estudiantes de una clase o de un grupo. El teatro de la educación parte del principio de que el comportamiento humano pues es cultural y que se determina a través de la actividad social, es decir, que se puede cambiar. Y de que las audiencias como agentes potenciales de cambio pues deben fomentar este cambio. Cuando nos referimos al teatro aplicado con enfoque de género en el aula universitaria, el proyecto de innovación docente propone, y el de fortalecimiento de grupos de investigación proponen, en este caso en conjunto, traer al aula universitaria la dramatización de fragmentos de obras narrativas, previamente estudiadas previamente estudiadas en clase para denunciar las diferentes formas de violencia de género y reflexionar al respecto. Buscamos, a fin y al cabo, desarrollar las herramientas a nuestro alcance para contribuir a la erradicación de la violencia de género en todas sus formas, y el objetivo es analizar en profundidad ideologías, comportamientos, normas y tradiciones que favorecen esta discriminación y se reflejan en las obras que son objeto de nuestro estudio. En mi caso, I'm Afraid of Men, de Vivek Shraya, publicada en 2018. El objetivo al final es subvertir este tipo de comportamientos mediante la creación de una adaptación dramática de estos textos narrativos. El caso de I'm Afraid of Men es particularmente interesante, ya que se trata de un ensayo escrito por una escritora y artista trans racializada canadiense. Sraya nos cuenta en su monólogo narrado cómo la masculinidad se le impuso durante su infancia y cómo continúa siendo un gran peso tras su transición. La intención es la adaptación de este ensayo a un formato teatral, ya bien sea dentro del microteatro o de una obra un poco más amplia, donde los estudiantes no solamente tengan la opción y la necesidad de estudiar el texto y el contexto que lo acompaña, sino también transmitir esa problemática a través de la adaptación del texto narrativo a formato teatral, con la intención siempre de concienciar alrededor de la violencia de género, la transfobia, etcétera, ya que este texto realmente se trata de un texto autobiográfico, ¿no? De donde la propia autora cuenta su experiencia traumática en bajo el yugo del heteropatriarcado, como una persona pues, perteneciente al colectivo LGTB. Así, pues ya concluyendo, por último, estudiamos en el proyecto, estudiamos el teatro y en clase también como vehículo de concienciación social contra la violencia de género y analizamos cómo las narrativas contemporáneas visibilizan y denuncian este fenómeno. A fin de cuentas, buscamos dar a conocer a través de la literatura la situación contemporánea de la violencia de género en los diferentes contextos desde los que se escriben las novelas seleccionadas, ¿no? Emplear el teatro como vehículo de protesta también y concienciación social contra la violencia de género y analizar la violencia de género, la opresión y la marginalización de las mujeres teniendo en cuenta también otros factores como la raza, la clase, la orientación sexual o la religión. Muchos de los factores, en este caso, coinciden o convergen en el estudio y la adaptación de I'm Afraid of Men.
que no es particularmente extensa, pero sí que da para un estudio en clase lo suficientemente complejo que al final constituye un tipo de innovación docente, ¿no? Al que no estamos acostumbrados y que sin embargo no solamente demuestra la necesidad de este tipo de estudios, sino también la implicación del estudiantado en la denuncia, ¿no? De este tipo de situaciones de violencia de género y desigualdad. Al fin y al cabo, traer el teatro aplicado al aula desde el punto de vista de contra la violencia de género y por la igualdad, ¿no? Y contra la transfobia, pues supone un gran añadido a la asignatura y da una vuelta de tuerca al estudio de la literatura y a cómo el teatro puede fomentar, a fin de cuentas, un cambio social. Con esto concluyo mi intervención. Espero no haberme excedido en el tiempo. Aquí dejo las referencias de los ambos proyectos que he mencionado y bueno, reitero mi agradecimiento a la organización del Congreso por la posibilidad de poder participar en este. Muchísimas gracias.